¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Se lo llevó Santa Claus. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Esta historia la contaba mi abuela. Fue hace 40 años o más, en lo que hoy es la colonia Lázaro Cárdenas. Mi abuela me decía que aquella colonia estaba repleta de leyendas, entre las cuales estaba la de la niña que había muerto en un incendio y se seguía apareciendo entre las calles, dejando un olor a azufre y carne quemada. Pero la historia que les compartiré hoy se trata de un suceso que, según ella, en verdad sucedió. Y fue por fechas de Navidad. Cuando nos contaba la historia, a mí y a mis primos, nos daba mucho miedo. Y hasta la fecha, nos sigue causando un poco de temor. Decía mi abuela que cuando ella era pequeña, tenía dos amigos que eran vecinos. Sus nombres eran Paco y Luis. Los tres eran muy unidos y siempre jugaban hasta altas horas de la tarde. Empezó diciembre y Navidad ya se acercaba. Como siempre, ellos estaban muy emocionados por la llegada de Santa Claus, pues estaban ansiosos de recibir sus nuevos juguetes y poder estrenarlos en la calle. Sin embargo, cierta noche, hubo mucho escándalo en la colonia. Paco, el amigo de mi abuelita, había desaparecido. La última vez que se le había visto estaba jugando con Luis. Él estaba en el techo de una casa completamente pálido, totalmente asustado y en shock. Cuando se le preguntó el paradero de Paco, el niño no reaccionaba y solo decía que Santa Claus se lo había llevado. La gente inmediatamente empezó a buscar al niño, pensando que lo habían secuestrado. Luis no daba detalles de qué había pasado, y solo decía que Santa Claus se había llevado a Paco. Pasaron los días, los meses. Paco nunca fue encontrado. Un día hablando con mi abuelita, Luis le dijo con detalle lo que había sucedido esa noche. Decía que él y Paco estaban jugando fútbol, y de pronto, de uno de los techos, un hombre regordete y de barba blanca se asomó llamando a los pequeños. Paco, emocionado, gritaba que se trataba de Santa Claus, y los chicos se acercaron a él. Ese hombre, desde el techo dio un salto hasta el piso donde estaban los muchachos. A Luis se le figuró que ese hombre había flotado por un momento. Luis decía que era exactamente como el Santa Claus que todos conocemos, pero a diferencia de Paco, a él no le daba nada de confianza. El señor tenía un costal. Paco se acercó al hombre y le preguntó que si en el costal tenía juguetes. A diferencia de Paco, a Luis no le daba confianza ese hombre. Según Luis, aquel tipo tenía los dientes negros y feos, y olía muy mal. El hombre le respondió a Paco que en su costal él tenía papas y calabazas para cenar, y que ya solo estaba en busca del ingrediente final para su cena. En ese momento, al hombre se le pusieron los ojos rojos como carbón, y empezó a perseguir a los niños. Agarró a Paco y se lo llevó arrastrando. Luis logró subirse a la azotea del techo donde fue encontrado, y vio cómo aquel hombre se llevó a Paco, que lloraba y suplicara lo dejara ir. El Santa Claus babeaba diciendo que tenía siglos sin comer carne de niño, y que esa noche se daría un festín con Paco. Luis nunca dijo nada. Pasaron los años y Paco no apareció. Dice mi abue que Luis olvidó aquel suceso también, y a Paco se le consideró como uno más de los tantos niños desaparecidos en este país. Mi abue ya murió, pero decía que en estas fechas, donde la gente cree en la magia y en los milagros, también se atraen magias oscuras que pueden llegar a ser siniestras y terroríficas, y que por ello también debemos de tener cuidado con aquellas cosas que no son nada lógicas ni racionales. Krampus, el demonio de la Navidad. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda.
Krampus es un demonio conocido en determinados países alpinos por acompañar a San Nicolás en la víspera de Navidad, o sea, Santa Claus, con el propósito de llevarse a los niños que se han portado mal durante el presente año. Se le representa como una criatura de apariencia demoníaca. Su rostro diabólico está acompañado de una larga lengua roja, con cuernos en la frente y mirada enfermiza. Tiene el cuerpo cubierto por un oscuro y tupido pelaje, y sus patas son similares a las de un fauno. En muchas imágenes es ilustrado con una canasta en su espalda, en donde coloca a los niños. Este demonio aparece en las tardes del 5 o 6 de diciembre, pero llega en el día de Navidad para llevarse a los mal portados, merodeando en las calles durante 2 semanas, haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas que usa para asustar con su presencia. La existencia de esta criatura era una creencia común en las aldeas de los Alpes, en especial por las tierras de Austria y Hungría. Su antigüedad puede rastrearse hasta 10.000 años atrás antes de Cristo. La influencia alemana del siglo XIX esparció el mito del Krampus en Croacia, la República Checa, Eslovaquia e incluso llegó hasta el norte de Italia. Las raíces nórdicas de Europa fomentaron la tradición del Krampus. En la Edad Media europea, las fiestas navideñas se asemejaban más al Día de Brujas o Halloween, porque los campesinos se disfrazaban del demonio navideño para salir a pedir bebidas y comida. Este malvado personaje, el Krampus, atormentaba a los niños hasta conseguir que se arrepientan. Los que no lo hacen son capturados y llevados en una canasta hasta el infierno. En Austria, durante el día de San Nicolás, muchos adultos vestidos de esta criatura comienzan un antiguo ritual conocido como la carrera del Krampus, en el que los disfrazados portan antorchas y se abren paso por las calles, asustando y fustigando con ramas secas a mayores y niños. En su folclore, el Krampus es la representación de los malos espíritus y el campesino de las tinieblas. La relación entre San Nicolás y el Krampus es una analogía de la eterna lucha entre el bien y el mal. La palabra Krampus proviene del alemán Krampen, que significa garras. En el continente europeo es conocido con muchos nombres, pero sin duda alguna, el más popular es el de Krampus. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.